La historia de un rey que unió a una nación. Una ciudad de oro perdida, oculta en las selvas de Perú. Y una excéntrica calavera de cristal con increíbles poderes curativos. En la historia de la humanidad, las leyendas se utilizan para enseñar lecciones morales, explicar misterios y a menudo como forma de entretenimiento. Pero ¿es posible que algunas de estas historias estén basadas en hechos reales? Y que podamos desentrañar siglos de elementos ficticios y encontrar la verdad que se esconde tras estas leyendas. Eso es lo que vamos a intentar averiguar. Milton, Florida, marzo 2022. Todos los años, miles se reúnen en la feria renacentista Gulf Coast para experimentar un poco de la vida medieval. Es un festival como muchos otros similares en todo el mundo, inspirados por los antiguos relatos del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. No sé qué niño no quiera de grande ser un caballero de armadura. Es un periodo tan romantizado que los cuentos del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, de todas sus misiones y aventuras, se han ramificado, se han vuelto cada vez más grandiosas y han llegado a nuestra era moderna con una especie de alcance colectivo en nuestra alma e imaginación. El rey Arturo está en todas partes hoy en día. Sería muy difícil encontrar otra figura de leyenda que sea tan popular por todo el mundo, en tantas épocas y tantos lugares, ya sea el siglo XII, el siglo XV o el siglo XXI. Desde la Edad Media, la leyenda del rey Arturo ha capturado la imaginación de innumerables personas de todo el planeta. Pero, ¿cuáles son los orígenes de esta poderosa historia? El mito artúrico comienza con un chico criado por granjeros cuyo hermano un día participa en un duelo de espadas y su espada se quiebra. Arturo le dice: no te rindas, espera un momento, yo vi una espada que había visto en una piedra. Según cuenta la leyenda, la espada que Arturo había visto no era un arma corriente. Se había profetizado que solo el futuro rey de Inglaterra podría sacar la espada de la piedra. Muchos hombres intentaron extraerla, pero todos fracasaron, todos, menos Arturo, quien aló de la espada sacándola fácilmente de la piedra. Arturo, cuando solo era un chiquillo, se da cuenta de que sucede algo en su vida más allá de su comprensión y gradualmente, siendo inusualmente joven, termina volviéndose rey de toda Inglaterra. La leyenda del rey Arturo, en esencia, habla de una persona joven que descubre su destino y descubre cómo alcanzar ese destino. Se convierte en el núcleo de estos romances medievales, donde es el estereotipo de un líder. Él es Rex Quandam, Rex Que Futurus, el antiguo y futuro rey. Es asombroso cuánto de esa historia se ha permeado a nuestra cultura casi por ósmosis. Y la imagen que todos tenemos es del rey Arturo en Camelot, un gran castillo de piedra. Tenía una esposa, Ginebra. Y además cuenta con la asistencia de un mago llamado Merlín. Sus caballeros de la mesa redonda buscan el Santo Grial. Y él tiene una espada de fábula llamada Excalibur. Todo un maravilloso repertorio de símbolos, temáticas y aventuras. Todo interconectado, porque todo se vincula con la corte de este mítico héroe. La vasta influencia del mito artúrico es innegable. Pero por más de 1000 años, una pregunta sigue sin respuesta. ¿Es posible que el rey Arturo no fuera solo un mito, sino un hombre real? Si retrocedemos hasta el relato original del rey Arturo, escrito a principios de la Edad Media,
cerca del año 500 de nuestra era, el Imperio Romano colapsó y los soldados romanos se retiraron de Gran Bretaña, dejando la isla en anarquía absoluta. Había diversas tribus y clanes peleando entre sí, y lo que hacía falta era un único guerrero, líder o rey que los uniera a todos. Y Arturo, se dice, fue esa persona, según la leyenda. Hay muchas teorías sobre quién puede realmente haber sido el rey Arturo, pero al final nunca hay una clara respuesta. Ese Arturo que creemos conocer viene de las muchas manos de escritores y poetas, cada uno con una perspectiva algo distinta de la leyenda arturiana. Conocemos los elementos más básicos de su historia, pero el hombre en sí sigue siendo un misterio. De acuerdo con los historiadores, hay numerosas versiones de la leyenda del rey Arturo, muchas de las cuales se perdieron en el tiempo. Pero la más influyente de las narraciones data del siglo XII, cuando un monje galés de nombre Godofredo Monmouth aseguró haber descubierto un relato olvidado de antigua historia británica, en el que el rey Arturo era una persona real que vivió alrededor del año 500 después de Cristo. Monmouth entonces publicó una versión traducida de dicho texto que bautizó Historia de los Reyes de Bretaña. Godofredo de Monmouth, con su trabajo del siglo XII, fue lo que desató la avalancha del mito artúrico. Pero lo fascinante es que muchos de los motivos, lugares y eventos de los que escribió, recientemente se ha demostrado que no son ficticios, porque los momentos, lugares y elementos son corroborables, pudiendo servir de base, según muchos historiadores, para sucesos reales. ¿Pudiese ser posible que el cuento del rey Arturo sea más que mera fantasía? Quizá podamos encontrar una pista si examinamos un castillo al suroeste de Inglaterra, donde, según Monmouth, el rey Arturo nació. Norte de Cornualles, Inglaterra, dominando los rocosos acantilados del canal de Bristol, se hallan las ruinas del castillo de Tintagel. Erigido en el siglo XIII, la alguna vez poderosa fortaleza ahora es una atracción turística con una fascinante historia. Tintagel es un lugar de maravilla y misterio, porque allí se esconde una suma enorme de sabiduría sobre nuestro pasado. Está este fantástico castillo de 900 años de edad, pero bajo el suelo hay tantísima información sobre cientos de años previos del período en que tal vez Arturo existió. Lo realmente asombroso e increíble sobre esta locación en particular es que, de acuerdo a Godofredo de Monmouth, Arturo nació en Tintagel y ahora se ha demostrado de forma muy concluyente que hay varios vínculos muy fuertes al respecto. Excavaciones hechas bajo Tintagel revelan los restos de un castillo previo que data del siglo VI después de Cristo. Y una curiosa inscripción encontrada entre los restos de este castillo previo sirve de evidencia y apoya las aseveraciones de Godofredo Monmouth de que el verdadero rey Arturo tenía una profunda conexión con Tintagel. En 1998, una excavación de la Universidad de Glasgow encontró la cubierta de un drenaje detrás de una estructura. Y esa cubierta de drenaje, para su perplejidad, tenía una inscripción. Encima de la losa se distingue claramente la palabra Artognou, A-R-T-O-G-N-O-U. Se determinó con toda certeza que era del siglo VI con base en los elementos del texto, y sobre la piedra estaba tallado un nombre que lucía muy similar a Arturo: Artognou. Teniendo por un lado la locación, Tintagel, asociada con el lugar de nacimiento de Arturo durante siglos, y ahora el hallazgo de una piedra con un nombre que comienza con A-R-T. Todos los elementos se juntan en el momento y lugar correctos. Sureste de Perú, mayo 2019. El explorador Czeslaw Cieslar lidera un equipo internacional de investigadores en una expedición en lo profundo de la selva. Su misión:
encontrar una legendaria ciudad de oro conocida como Paititi. Mi obsesión con Paititi era dejar mi nombre en la historia y también poder hacer un descubrimiento. En las primeras crónicas españolas escritas en Perú, Paititi era descrita como si estuviera cubierta por enormes láminas de oro. Tenía innumerables objetos de oro, plata, estatuas doradas, y nadie sabe qué pasó con esos objetos. Hace unos años estaba buscando un reto en mi vida. Tenía una familia, tenía trabajo, pero me faltaba algo. Así que, mientras buscaba libros, encontré un texto escrito por Jacek Pajkiewicz sobre Paititi. Empecé a leerlo y me fascinó la historia. Y dije, bueno, intentaré hacerlo. Yo también trataré de encontrarlo. Durante siglos, las historias sobre Paititi han llevado a cientos de exploradores a arriesgar sus vidas con la esperanza de ser los primeros en localizar la ciudad dorada perdida. Pero luego de casi 500 años de búsqueda, nadie la ha encontrado, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿realmente existió Paititi? La historia de una ciudad de oro llamada Paititi atrajo a muchos exploradores y estudiosos durante siglos, incluso llevándolos a la muerte. No creo que haya alguna razón para afirmar que no existe. Sabemos que hay muchos yacimientos por descubrir aún y que están ocultos en esta zona selvática y boscosa, en el vasto territorio que una vez fue ocupado por el Imperio Inca. Si Paititi, de hecho, es un lugar real como creen quienes siguen buscándolo, ¿dónde podría estar escondido? Quizá la respuesta se encuentra examinando cómo empezó la obsesión por la legendaria Ciudad Dorada. Perú, 1532. Los conquistadores españoles, liderados por Francisco Pizarro, invaden la capital inca de Cajamarca y capturan a Atahualpa, el emperador inca. Atahualpa sabía que todo lo que los españoles querían era oro. Les dijo, les daré un salón lleno de oro y plata si me dejan ir. Pero el oro llegó en pedazos y Pizarro estaba impaciente. Así que mató a Atahualpa antes de que se entregara todo el rescate. Y los incas, que aún estaban en camino, llevando más de aquel oro, se dirigieron a las colinas. Con la evidencia de la abundancia de oro por doquier, Pizarro y el resto de los conquistadores concluyeron que debía haber una ciudad en algún lugar, la cual conocemos actualmente como la Ciudad Dorada de Paititi. Y comenzó una búsqueda que ha eludido a la gente, pero que ha atraído muchas expediciones durante siglos. Si alguien entiende la obsesión por Paititi, es el explorador estadounidense Gred de Yermengian. Gred ha dirigido más de 20 expediciones a las profundidades de la selva peruana, en lo que se ha convertido en una búsqueda muy personal para localizar Paititi. Ustedes pensarán que me gusta el dolor y el agotamiento que siento en las expediciones, porque es muy difícil, lejano, remoto e incómodo. Aunque para mí esto es lo más importante en mi vida. En cuanto a lo cerca que estamos de encontrar Paititi, es muy difícil de estimar, porque hay muchas áreas inexploradas y escondidas en los rincones de Perú. La selva peruana se extiende por miles de kilómetros cuadrados. Es un mar impenetrable de árboles que espera devorar a cualquiera lo suficientemente valiente u obsesionado con encontrar Paititi. Pero Czesław Cieślar cree tener la clave para encontrar la ciudad perdida, gracias a las imágenes recogidas por los satélites.
Si no utilizamos la tecnología satelital, básicamente no podríamos saber dónde está Paititi. Los datos de los satélites son un instrumento muy útil en arqueología, sobre todo en zonas cubiertas por la selva. Porque es capaz de penetrar las copas de los árboles y podemos ver cosas realmente interesantes. También hicimos pequeños descubrimientos de algunas terrazas que pudimos ver en las imágenes satelitales. Hay muchas de ellas escondidas bajo los árboles. Así que pensamos, oye, lo tenemos. Encontramos un lugar que puede encajar con la descripción de Paititi que tenemos. ¿Podrían los satélites permitir que Česlav y su equipo tengan éxito donde tantos otros han fracasado? Tal vez, pero una cosa es segura. Los cazadores de tesoros no dejarán de buscar a Paititi a corto plazo. Paititi resuena en la psique humana por dos razones, no sé si conectadas o separadas. Una es el hecho ancestral de que cualquier cosa asociada al oro, ya sea en 1532, en 1650 o en 2021, siempre es una atracción. La otra es un deseo de hallar algo misterioso, que es arriesgado, que está ahí afuera, que sigue oculto y de lo que no hay registros que lo expliquen. Lubantún, Belice, 1924. Mientras exploraba los restos de unas antiguas ruinas mayas, el aventurero inglés Frederick Mitchell Hedges y su hija Anna encuentran un cráneo humano tallado en cuarzo puro. Era mediodía y ella estaba en la cima de la pirámide. Por cómo brillaba el sol y por cómo se movían las rocas, había una pequeña abertura y la luz del sol entró por ella y cayó sobre el cráneo. Ella bajó corriendo muy emocionada. Así que hicieron un hoyo lo suficientemente grande, eligieron a Ana y le ataron una soga y la enviaron por el hoyo, y ella subió con el cráneo. Cuando los nativos lo vieron, fue como si su dios hubiese regresado. Todos comenzaron a llorar, a besar la tierra y todo eso. Estaban emocionados. Y Mitchell Hedges, al ver esto, se lo presentó al sumo sacerdote. Lo pusieron en un altar y por 24 horas al día encendieron llamas alrededor del cráneo de cristal. Pero incluso más extraordinario que el propio cráneo era el hecho de que venía con una leyenda, una tan asombrosa que Frederick Mitchell Hedges y su hija Anna no sabían si debían regocijarse por su descubrimiento o sentirse intimidados por el peso de este. La leyenda de los cráneos de cristal fue entregada a F.A. Mitchell Hedges por una curandera de Lubantún. Los mayas dicen que hay 13 cráneos. 13 cráneos fueron colocados en varias partes del mundo, posiblemente en diferentes centros de energía. Y cuando todos sean activados, todos los 13, dicen que habrá una época de paz y armonía en el mundo. Creo que todos esos cráneos de cristal tienen un propósito singular. No estoy muy seguro de dónde estén los 13 cráneos. Tienes que verlo para apreciar realmente el cráneo Mitchell Hedges. Es una pieza de cristal realmente asombrosa en sí misma y también por su artesanía. El cómo fue hecha es realmente un misterio. Con un peso aproximado de 5,5 kilos, el cráneo de cristal es notablemente preciso en sus detalles anatómicos. Intentaron analizar cómo fue cortado, pero hasta la fecha no lo saben. La tecnología es tan sofisticada que casi parece de otro mundo. En el cráneo del que hablamos no hay marcas de herramientas, así que si alguno de los cráneos de cristal es realmente un artefacto pre-maya, entonces probablemente sea el cráneo de Mitchell Hedges. Si la tecnología moderna no es capaz de replicar el cráneo Mitchell Hedges, ¿cómo fue creado? Para averiguarlo, equipos de científicos fueron llevados para realizar varias pruebas. En algún momento de los años 60, un ingeniero de IBM llamado Marcel Vogel comenzó a examinar este cráneo. Creía que estaba programado como un microchip, con la historia del mundo en esa época.
Así que, básicamente, es un computador muy antiguo. ¿Un computador de cristal de cuarzo que almacena la historia como un disco duro? Parece imposible, pero en 2016, investigadores de la Universidad de Southampton lograron usar un trozo de cuarzo similar al hallado en el cráneo para realizar precisamente esa función. Lo que hicieron fue usar láseres para crear puntos dentro del cristal de cuarzo a diferentes niveles, y el patrón que imprimen son los datos como los ceros y unos que usamos en las computadoras actualmente. Podrías almacenar unos 360 terabytes de información. Incluso si la humanidad se extingue por completo, estos datos y toda esta información durarían tanto como la propia Tierra. Si es cierto que el cráneo Mitchell Hedges está almacenando vastas cantidades de información, ¿qué secretos podría divulgar si o cuando alguien descubra el modo de descifrarla? Como cuidador del cráneo de cristal Mitchell Hedges, mi trabajo es continuar con la tradición de permitir que las personas lo vean, estén cerca y lo experimenten. Algunos afirman que el cráneo de cristal les ha dado premoniciones o visiones del futuro. Pero hay muchos que creen que el cráneo de cristal Mitchell Hedges de hecho fue fabricado en tiempos antiguos, originalmente como un aparato de curación. ¿Un aparato de curación? ¿Es posible que el cráneo de la perdición pueda tener el poder de salvar vidas? Según una mujer, la respuesta es sí. Los Ángeles, California, 13 de julio 2004. Una cantante y diseñadora de modas local llamada Phoenix Rising estaba trabajando cuando de la nada sufre una intensa migraña. Y aunque ha tenido un largo historial de migrañas, por alguna razón, esta se siente diferente. Fui a la sala de emergencias y le dije a la enfermera que estaba ocurriendo algo. Ella me hizo un sondeo y cuando salió su rostro estaba blanco como un fantasma. Y literalmente en 3, 2, 1, los paramédicos y todo el mundo, ¡boom! Intravenosas y todo eso. Tenía una hemorragia cerebral. Pasé las siguientes 2 semanas en terapia intensiva. Intentaban averiguar cómo rayos estaba viva y respirando, capaz de ver y de caminar. Luego de enterarse de la condición de Phoenix, un anciano de la tribu nativa estadounidense Pueblo, que afirmaba haber sido un custodio del cráneo Mitchell Hedges, ofreció enviarle un trozo de cuarzo que había sido guardado muy cerca del cráneo de cristal por algún tiempo. Me llamó por teléfono. Se llama John Francis y dijo: le enviaré un cristal de cuarzo que fue cargado con el cráneo de Mitchell Hedges. Quiero que lo ponga en agua y en la mañana quiero que la beba. La beberá cada mañana y quiero que vea lo que sucederá. En ese punto yo intentaba recuperarme, así que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa. Aunque escéptica, Phoenix pensó que no perdería nada intentando el extraño remedio. Por 2 días siguió las instrucciones del curandero, al parecer sin resultados. Y entonces, al tercer día, ocurrió algo inesperado. Bebí el agua en la mañana y probablemente unos 5 o 6 minutos después, literalmente oí un sonido adentro como una vibración. Ese cuarzo me estaba curando, reparando mi cuerpo, mis células, mi agua, mi ADN. Y cuando regresé al hospital, los doctores quedaron absolutamente asombrados, al 100%, de que hubiese podido drenar la sangre y que estuviese sanando. Ya sea que la impactante recuperación de Phoenix tuviese sentido para los doctores o no, parecía innegable que su condición había mejorado debido a las propiedades únicas del cráneo de cristal. Para mí, definitivamente sé que eso abrió algo en mi cerebro que me curó de una condición que amenazaba mi vida y que me permitió moverme y tener éxito en mi vida y estar aquí. Los supuestos poderes curativos de la calavera Mitchell Hedges sugieren que puede haber algo de verdad en los mitos mayas sobre el artefacto de cristal. Pero no todas las leyendas famosas implican energía mística, como la historia de un heroico trabajador ferroviario de Virginia Occidental que compitió contra una máquina.
Por siglos, la humanidad ha contado historias de personas que tienen la capacidad de realizar hazañas que requieren de extraordinaria fuerza física. Pero, ¿por qué nos fascinan tanto estos personajes sobrehumanos? Amamos las historias sobre humanos que amplían los límites de la excepcionalidad. Y la historia está repleta de ese tipo de héroes folclóricos, más fuertes que cualquier otro humano. Tenemos personajes como Hércules, que son semidioses. Y esa es la fuente de su fuerza. Está alguien como Sansón de la Biblia, cuyo cabello le da una fuerza superior a la de un humano común. Y actualmente tenemos a los superhéroes Batman, Spider-Man, personajes que también son humanos, pero un poco mejores que los demás. Todas esas historias nos hablan de las posibilidades de la resistencia y la capacidad humana. ¿Qué tanto podemos presionarnos? ¿Qué tanto más rápidos o fuertes podemos ser? Talcott, Virginia Occidental. Aquí, al pie de las montañas Allegheny, yace un túnel de ferrocarril fuera de servicio, conocido como el túnel Great Bend. Según el folclore, este fue el sitio de una famosa leyenda de la década de 1870 sobre un trabajador ferroviario superhumano llamado John Henry. La leyenda dice que John Henry era un hombre de 1,98 metros y 127 kilos. Musculoso, brillante. Podías verlo a 1 kilómetro. La leyenda dice que nació siendo esclavo y tenía muchas metas para su familia al salir de la esclavitud. Y dijo, quiero un buen empleo, quiero mantener a mi familia. Y vio que el ferrocarril C&O estaba tendiendo vías y John Henry se presentó y dijo, soy su hombre. La fábula dice que todo el que firmaba para trabajar recibiría 20 hectáreas de tierra si terminaban el ferrocarril. Y a veces ese ferrocarril debía pasar a través de una montaña, así que John Henry no solo ponía vías, las vías férreas, sino que debía clavar estacas en la roca para crear suficiente espacio para cargar la dinamita. John Henry era el mejor perforador de acero. Entonces llegó un hombre con un taladro de vapor. Y la leyenda dice que ocurrió una carrera entre John Henry y la máquina. Según la historia, hubo una competencia entre John Henry y la máquina para ver cuál de ellos podía perforar más lejos en la ladera de la montaña en un solo día. Durante la competencia, se dice que la fuerza de John Henry era tal que los golpes de sus mazos gemelos hacían que la propia montaña se sacudiese. La historia dice que el taladro de vapor avanzó 2,7 metros. John Henry avanzó 4,3 metros. Así que John Henry es un superhumano y más supremo que una máquina. John Henry venció a la máquina en esa competencia, pero murió de un ataque cardíaco. Murió por agotamiento. Y lo que tenemos aquí es que John Henry comienza a simbolizar la abrumadora psiquis del hombre fuerte y la capacidad de triunfar frente a posibilidades extremas. La leyenda de John Henry representa a un hombre negro, a un héroe que logró hazañas sobrehumanas en el siglo XIX. Esto eclipsa las penalidades del periodo de la Reconstrucción, pero también nos muestra a los hombres negros capaces físicamente, con un espíritu voluntarioso por hacer todo lo necesario para mantener a sus familias. La mayoría conocemos a John Henry por una obra literaria. Como muchos héroes folclóricos del mismo periodo de la historia estadounidense, Paul Bunyan, Joe Magarac, Pecosville, todos son compatriotas de John Henry, en ese modelo súper capaz, exagerado, del héroe folclórico estadounidense. Y capturan el espíritu industrioso que nuestra nación deseaba tanto para personificar y proyectar al resto del mundo en este momento de la historia.
La leyenda de la batalla de John Henry contra el taladro a vapor fue inmortalizada en una balada folclórica afroamericana. Y desde entonces, la inspiradora historia también ha sido celebrada varias veces en periódicos, teatro y libros. Otra hazaña sobrehumana de John Henry es que fue capaz de inspirar a muchos. Así que aún siendo inspirador en cuanto a trabajar realmente en el ferrocarril u otras industrias, John Henry fue un faro. También en cuanto a perder su vida, fue un sacrificio que quienes vinieron después de él pudieron apreciar, al intentar ser tan buenos como John Henry. También hay ciertamente un solapamiento entre John Henry y los superhéroes. A principios de los años 90, Superman murió. Y eso creó una situación en la versión de historietas para que John Henry llegase y salvase la situación como el personaje de acero y así salvar a los ciudadanos de Metrópolis. Construyó un traje cubierto de acero y llevaba, aunque no lo crean, un mazo. Y eso habla de la reinterpretación de John Henry dentro del marco de la versión afrofuturista de ciencia ficción del superhéroe. La idea de que John Henry es un superhéroe, firmemente de pie en esa época de la posesclavitud y la reconstrucción, es realmente fenomenal. La leyenda de John Henry prueba que la fuerza humana es inherente en todos nosotros. El lago Ness, Escocia, diciembre 2018. En una nublada tarde de invierno, el historiador militar Ricky Phillips pasea a sus perros por la neblinosa orilla del lago cuando nota una extraña perturbación en las turbias aguas. Iba caminando por el margen del río Oik, el cual desemboca en el lago Ness. El clima estaba maravilloso, así que quise tomar una foto del lago. Tenía la mirada entre el teléfono y mis mascotas cuando escuché un extraño ruido y mis perros se volvieron locos. Al mirar la pantalla, había algo en la foto. La imagen granular pareciera mostrar una figura sinuosa emergiendo de las oscuras aguas del lago. No está claro qué animal aparece en la fotografía, pero muchos investigadores que la analizaron creen que puede tratarse de la evidencia más reciente que confirma la existencia de una infame y legendaria criatura del folclore conocida como el monstruo del lago Ness. El monstruo del lago Ness o Nessie es sin lugar a dudas el más famoso o icónico monstruo del que se hayan hecho informes en todo el mundo. Los relatos se remontan a décadas. Ha habido miles de reportes de avistamientos. Existe evidencia fotográfica convincente. Nessie se ha forjado una reputación en el universo de los monstruos y criaturas fabulosas. El primer avistamiento del monstruo del lago Ness fue en 565 después de Cristo. San Columba, un misionero cristiano de Irlanda, estuvo en el lago Ness y luego narró cómo había visto la criatura y le había hecho retroceder con el poder de la Santa Cruz. Con los años se le ha visto cientos de veces. Por ejemplo, el 15 de julio de 1965, 9 personas lograron ver al animal durante casi una hora. Entre ellos, un veterano investigador del lago Ness, así como un sargento de policía local, un topógrafo del condado y otros 6 testigos. Todos describieron lo mismo, cada uno desde un punto distinto del lago. Vi un objeto grande que no pude identificar. He pescado aquí desde que era niño y nunca había visto nada igual. Salió del agua justo frente a mí. Mediría, no lo sé bien, pero creo que entre 7 y 10 metros. Y cuando salió del agua se levantó casi 2 metros. Desde aquel avistamiento en masa de 1965, investigadores, científicos y hasta gente común y corriente se han apersonado al lago Ness en busca del afamado monstruo. En el 2021 hubo 6 avistamientos por personas que estaban junto al lago y otros 10 hechos por la cámara web del lago Ness. Lo importante aquí es que el monstruo del lago Ness y las imágenes que hay en él ya no son fotografías borrosas en blanco y negro. La gente sigue viendo y grabando cosas hoy en día.
¿Podría de verdad haber un monstruo viviendo en las aguas del lago Ness? Muchos expertos creen que es posible y como evidencia se apoyan en unas recientes lecturas de sonar que revelaron algo enorme moviéndose bajo el lago. La mejor evidencia que alguna vez hayamos tenido del lago Ness fue un contacto por sonar realizado por Ronald Mackenzie, quien opera un bote llamado el Espíritu del Lago Ness. Desde él, hace 3 años, se hizo un contacto por sonar, un contacto incuestionable, como a 180 metros de profundidad. Ahí estaba. No estaba 1 hora antes cuando pasaron con el bote, no estaba 1 hora después, estaba allí y luego no más. Era un objeto sólido del tamaño de una furgoneta. Los expertos en fotografía opinaron que se trataba de un objeto animado. Si es cierto que hay algo moviéndose en lo profundo de las aguas del lago Ness, entonces, ¿qué podrá ser? Con el paso de los años, se han formulado numerosas teorías desde espíritus cambiaformas del folclore escocés llamados Kelpie, la mutación de una anguila gigante o la supervivencia de una bestia prehistórica llamada plesiosaurio. Pero quizá lo más fascinante sobre la leyenda del monstruo del lago Ness es que hay reportes de criaturas similares por todo el globo. El fenómeno del monstruo del lago no es exclusivo del lago Ness. Hay informes similares por todo el mundo sobre criaturas lacustres. Es algo que llaman el cinturón de monstruos del lago, una franja latitudinal entre los paralelos 40 y 60 del hemisferio norte. Si colocamos el cinturón sobre un mapamundi, hallaremos a todos los monstruos del lago famosos ubicados entre estas 2 latitudes. Para mí, eso es clara evidencia. Lo que conseguimos es una cantidad de lagos muy similares, en su mayoría largos y relativamente angostos. Tenemos a Champ en el lago Champlain, el monstruo de Ogopogo del lago Okanagan en Columbia Británica. Está la criatura del lago Bronsno en Rusia. Todo ha llevado a los investigadores a creer que hay algo sobre esas latitudes que las hace idóneas para la existencia de estas criaturas del lago. Toscana, Italia. Cerca del pueblo rústico de Chiustino, se yerguen las cautivantes ruinas de la abadía de San Galgano, construida cerca del año 1220 de nuestra era para conmemorar el santo católico Galgano Guidotti. El alguna vez orgulloso techo de la abadía ha decaído, dejando su elevada catedral expuesta a los embates del tiempo. Pero cerca, dentro de un mausoleo redondo construido originalmente como tumba para San Galgano, se halla un artefacto sagrado tan notable que ha sido guardado bajo una cubierta protectora, la espada en la piedra. Muchas personas conocen la leyenda arturiana. Ya saben, la espada en la piedra, pero esta es una historia mucho más antigua. Puedes ir a esa capilla en Italia y ver esa espada clavada en medio de una piedra. Y piensas, ¿cómo llegó esa espada allí? Por siglos, los visitantes se han debatido con la misma pregunta. ¿Cómo es que una espada medieval, que se sabe eran quebradizas y a menudo se rompían fácilmente en el campo de batalla, llegó a ser enterrada casi hasta la empuñadura en roca sólida? Según la leyenda, San Galgano tuvo ayuda divina. Se dice que Galgano fue un personaje cruel. Comenzó a recibir visiones del arcángel Miguel. Y esas visiones le dijeron que cambiara su vida y se volviese más piadoso. Y él las ignoró, hasta que pasó por un hito local conocido como Monte Siepi. En la historia, Galgano va en su caballo y este lo lleva a la cima de una colina, y el caballo se rehúsa a seguir avanzando. Miguel se le aparece y le dice que debe servir a la iglesia y renunciar a su riqueza. Galgano básicamente le dice, me es tan fácil renunciar a mis riquezas como a mi espada entrar en esta piedra. En este punto sacó su espada y la clavó en la roca. Y esta penetró a través de la roca. Se dice que como un cuchillo atravesando mantequilla. Y desde entonces permaneció clavada en la roca como la Excalibur del rey Arturo.
Las leyendas del rey Arturo y San Galgano han sido consideradas desde hace mucho como mitos que ilustran el poder de lo divino en lugar de relatos históricos reales. Pero a diferencia de Excalibur, esta espada en la piedra puede verse. De hecho, ha sido probado científicamente que es una hoja medieval auténtica. Lo interesante es que en el siglo XXI le hicieron algunas pruebas a la espada y descubrieron que se trataba de una espada del siglo XII. El material de hecho es del siglo XII, así que bien sea que el hecho haya sucedido o no, ciertamente las piezas son de la época. Aunque parece que la espada de San Galgano de hecho es auténtica, una pregunta permanece sin respuesta. ¿Por qué, a pesar de nuestra tecnología y conocimientos avanzados, aún no sabemos cómo esta simple hoja de metal pudo ser clavada tan perfectamente en la piedra? Para convertirte en santo debes tener milagros comprobados. En el caso de Galgano, este es el milagro. La roca se abre, acepta la espada y tenemos la espada en esa piedra. Galgano fue canonizado pocos años después de su muerte. Creo que para las personas religiosas, los milagros son precisamente eso, son milagrosos. No hay explicación para esto que sea científica, racional. Tanto si las leyendas hablan de intervención divina, poderes místicos o tesoros ocultos, estas historias despiertan curiosidad porque nunca sabemos qué partes de la leyenda son históricas y cuáles son fantasía. Quizás el atisbo de verdad que vemos en las leyendas es lo que nos mueve a buscar respuestas a lo que sigue siendo inexplicable.